Ah, no hay nada como salir a correr para ejercitar el cuerpo y volver a casa más relajado para seguir con las actividades académicas. ¡Espera, espera! Antes de tocar algo, ¿te has desinfectado las manos? ¡Uy! Es verdad, casi se me olvida. A ver. ¡Ja! Ahora sí, manos limpias. Ya puedo sacarme la mascarilla. Desde esta semana estoy enfocadísimo en hacer algo que nunca hice. Voy a tener una mejor salud, la mejor salud posible. Voy a salir a correr, voy a practicar todas las actividades que me ayuden a mejorar mi condición física. Ok, contagiemos salud. Y para ello voy a ayudarme con las matemáticas para hacer un análisis de cuál es la realidad sanitaria, física y alimentaria de mi condominio. Así es, chicas y chicos de primero de secundaria, hoy en Aprendo en Casa analizaremos datos para tener una vida recontra saludable. ¡Arriba la salud! ¡Abajo el coronavirus! ¡Arriba la salud! ¡Abajo el coronavirus! Ya escóndete, tocino, que estoy por llamar al profesor Emerson González. Buenas tardes, profesor Emerson, bienvenido al programa. Sí, y como ya es costumbre, aplicaremos las matemáticas en la vida cotidiana. Mire, profesor Emerson, aquí en nuestra casa nos hemos organizado para mejorar nuestros hábitos de salud. Haciendo ejercicios, cuidando nuestra dieta, manteniéndonos siempre hidratados. Eso me parece excelente. ¿Y cómo quieres mejorar la situación actual de tus vecinos con respecto a sus hábitos de salud? Esa es una buena pregunta. La verdad es que no sabría qué decirle. Para eso tendría que saber cuál es la situación actual. Es muy importante una evaluación previa. ¿Qué tipo de evaluación previa realizaremos? La misma que estamos usando desde hace unas semanas. La elaboración de encuestas para recopilar datos. Les propongo que hagamos un estudio estadístico para saber las prácticas de vida saludable que realizan tus vecinos. ¿Un nuevo estudio estadístico? Eso nos va a tomar más de un programa. Así es. No lo vamos a realizar todo el día. Lo realizaremos a lo largo de esta y la siguiente semana. Y así vamos afianzando nuestros aprendizajes. Cada programa realizaremos las siguientes actividades. 1. Elaboraremos una encuesta para recopilar datos sobre hábitos de vida saludable. 2. Organizaremos los datos en tablas de frecuencias para datos no agrupados. 3. Representaremos la información sobre hábitos de vida saludable mediante gráfico de barras y gráficos circulares. 4. Determinaremos e interpretaremos las medidas de tendencia central y estableceremos conclusiones. Y al final tendremos un producto muy valioso. ¡Claro! Tendremos una cartilla digital o física con gráficos estadísticos, interpretaciones y conclusiones sobre nuestro estudio estadístico. ¡Qué excelente reto, profesor Emerson! Y hoy iniciaremos con la primera actividad. Elaboraremos una encuesta para recopilar datos sobre hábitos de vida saludable. Y así obtener sus datos para saber cuáles son los hábitos prioritarios para desarrollar. Así es. Por eso recordemos que la información que se obtiene en un estudio estadístico proviene de variables, las mismas que se determinan según el interés que se tenga sobre los elementos en observación. Estas variables están categorizadas en dos grandes grupos. ¿Recuerdas cuáles son? Se recolectaron datos relativos a las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Exacto. Las variables cualitativas son aquellas que expresan características o cualidades y no pueden ser medidas con números. Por ejemplo, el lugar de nacimiento de los estudiantes de primer grado. Otro ejemplo sería el color favorito de las prendas de vestir. También el grado de escolaridad de los estudiantes de una institución educativa. O el programa de TV favorito que gusta ver los integrantes de una familia. O el estado civil de una persona. O la jerarquía de puestos en una empresa, etc. Pero ahora que ha mencionado estos ejemplos, me ha hecho recordar que dentro de las variables cualitativas hay dos tipos, ¿verdad? Muy bien, Rodrigo. Como tú dices, las variables cualitativas se dividen en dos grupos. Variables cualitativas nominales, que son aquellas a las que no se les puede asignar un orden, y las variables cualitativas ordinales,
que son aquellas que le podemos asignar un orden o podemos ordenar de acuerdo a cierta característica. Entonces, por lo que entiendo, el lugar de nacimiento, el color favorito y el programa de TV favorito son variables cualitativas nominales. Y el puesto conseguido en una prueba deportiva, la jerarquía de puestos en la empresa y el grado de escolaridad son variables cualitativas ordinales, ¿no es cierto? Muy bien, Rodrigo. Así es. Y también conocimos las variables cuantitativas, que son aquellas que se expresan mediante valores numéricos y con ellos se pueden realizar operaciones matemáticas. Por ejemplo, tenemos la edad de los estudiantes del primer grado. Otro ejemplo sería conocer el número de libros en un estante, o también el número de hijos de las familias de la comunidad. O si quisiéramos conocer el número de hermanos de mis compañeros de clase, el valor de la masa corporal y la estatura, etc. Así es. Y al igual que las cualitativas, las variables cuantitativas también se dividen en dos, ¿verdad? Sí, se dividen en variables cuantitativas discretas, que son aquellas que solamente toman valores enteros, y las variables cuantitativas continuas, que son aquellas que pueden tomar cualquier valor entre dos valores dados. Entonces, según lo que dice, yo entiendo que la edad, el número de libros en un estante, el número de hijos y el número de hermanos son ejemplos de variables cuantitativas discretas. Y el valor de la masa corporal, la estatura, son ejemplos de variables cuantitativas continuas. Ya podemos representar las características de una población en estudio utilizando variables cualitativas nominales u ordinales o cuantitativas discretas o continuas. Muy bien. Entonces, la primera gran pregunta para empezar esta investigación es: ¿cuál será la población en estudio? La población sería mi grupo de vecinos en casa. ¿Y cuál sería la muestra? La muestra. Ahí sí no la tengo clara. ¿A qué se refiere con la muestra? Así como la población es el conjunto que abarca a todos los elementos cuyas características queremos estudiar, la muestra es el subconjunto de elementos que representa a esta población estudiada. Y así, a su vez, el individuo es cada uno de los elementos de la población. Por eso, una muestra debe ser representativa para que se pueda deducir de ella respecto de la población. Entiendo, profesor. Por ejemplo, de 300 personas que viven cerca a mi casa, debo sacar una muestra de unos 60. De estos 60, encuestar individuo por individuo y de ahí sacar los datos de esta muestra de población que representa a los 300 en total, sin necesidad de encuestar a los 300. Y para elegir la muestra representativa de la población, existen diferentes técnicas de muestreo. ¿Cuáles son esas técnicas de muestreo? Bueno, existen dos tipos: el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. ¿Y cuál será la mejor opción? Todo depende de la circunstancia del investigador. Por ejemplo, el muestreo probabilístico es aquel en que todos los individuos de una población tienen la probabilidad de formar parte de la muestra. Este muestreo es normalmente equiprobable. ¿Equipo-pre? Equiprobable, es decir, con la misma probabilidad. Ah, ya. Entonces, estos muestreos probabilísticos son aquellos que se basan en este principio de equiprobabilidad. O sea, aquellos en los que todos los individuos de una población tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y consiguientemente todas las posibles muestras tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Y entre los métodos de muestreo probabilístico más utilizados en investigación encontramos los siguientes: muestreo aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados. Y dentro del muestreo no probabilístico también hay diferentes tipos. Eso quiere decir que hay diferentes opciones de muestreo para cualquier tipo de investigación. La clave está en conocer bien cada uno de ellos para elegir la mejor opción.
Así es. Así tendrás la mejor encuesta posible para poder desarrollar tu plan de vida saludable. ¡Genial! Entonces, después de la pausa, nos explica todos los tipos de muestreo para poder realizar la mejor encuesta posible. Ok, Rodrigo. ¡Perfecto! Ya volvemos después de esta pausa. ¡Bienvenidos de vuelta! Aquí estamos con el profesor Emerson González, que nos va a explicar cada uno de los tipos de muestreo que se deben realizar en una encuesta. Y empezaremos por los probabilísticos. El primero a explicar es el muestreo aleatorio simple. Bueno, el muestreo aleatorio simple consiste en, primero, asignar un número a cada individuo de la población. Y segundo, a través de algún medio mecánico, que puede ser papelitos dentro de una bolsa o números aleatorios generados con una calculadora o computadora, se eligen tantos individuos como sean necesarios para completar el tamaño de muestra requerido. Por lo que entiendo, es un tipo de muestreo muy simple. Pero eso sí, para poder realizarlo necesito un listado de todos los vecinos que viven cerca de mi casa, ¿verdad? Así es. Tendrías que hacer todo un censo interno. Es una zona grande. Yo calculo que debe haber 90 personas que viven cerca y alrededores de mi casa, incluyendo hombres, mujeres, niñas y niños. Mira, si quieres aplicar este tipo de muestreo, entonces deberías, primero, conseguir un listado donde se asigne un número a cada uno de los 90 vecinos que componen la población de tu condominio. Y luego, a través de un método aleatorio, que puede ser ¡una aplicación para sorteos! Sí, elegirás aleatoriamente los individuos eligiendo sus números, hasta completar el tamaño requerido de la muestra. ¿Y cuál sería el tamaño ideal? Creo que para nuestro caso 30 individuos estaría bien. O sea que, para este método, lo que necesito es un listado de los 90 vecinos que viven cerca a mi casa. ¡Manos a la obra, profesor! Lo conseguiré, siempre siguiendo los protocolos para no contagiarse del COVID-19. Mientras tanto, te explico el siguiente tipo de muestreo, el muestreo sistemático. Este método se enfoca en elegir a cada persona para que sea parte de la muestra. Por ejemplo, puedes elegir que cada quinta persona sea parte de la muestra. Me refiero a que tu listado de 100 lo divides en partes iguales, formando diferentes grupos y eliges a un individuo de cada uno de esos grupos. Mira, lo primero que necesitamos hacer es ordenar a la población por orden alfabético. Por ejemplo, empezando desde la primera letra del apellido. Ok, hacemos una lista de los vecinos, ordenada por orden alfabético y la numeramos. Así es. Y luego aplicamos la siguiente fórmula. K es igual a N, que representa al número total de personas de la población, entre N, que representa a la muestra. Bueno, entonces, siguiendo el ejemplo anterior, definiremos una muestra de 30 personas dentro de los 90 vecinos, que es la población. Como sabemos, la población está ordenada alfabéticamente, donde cada uno de mis vecinos tiene un número asignado. Algo así como si estuviéramos tomando la lista en un aula de clases. Así, reemplazando la fórmula, tenemos lo siguiente. K es igual a 90 entre 30, que es igual a 3. Entonces, escogeremos un nombre de cada 3 personas, y así sucesivamente hasta el final. ¡Claro! De la lista de 90 selecciono al número 3, al 6, al 9, al 12 y así sucesivamente hasta el 90, obteniendo mis 30 individuos para la muestra. Muy bien, Rodrigo. Me alegro que estés aprendiendo más y más. Ahora veamos el muestreo estratificado. Este es el método en el cual una población grande se divide en grupos más pequeños. Estos grupos pueden organizarse o clasificarse por sexo, edad, región, etc. Y luego hasta podemos obtener una muestra de cada grupo por separado. Creo que con un ejemplo quedaría más claro. Por supuesto. Siguiendo con lo anterior, haremos una muestra de 30 individuos.
Este procedimiento consiste en dividir la población por estratos para luego aplicar un muestreo aleatorio simple a cada grupo. Por ejemplo, de los 90 habitantes de la comunidad, se sabe que 37 son hombres y 53 son mujeres. Ah, entiendo. Entonces, ahora al grupo de 37 hombres le aplicamos un muestreo aleatorio simple y elegimos 15. Sí, y luego al grupo de 63 mujeres le aplicamos un muestreo aleatorio simple y elegimos otras 15. Y así tenemos nuestra muestra de 30. Muy bien. Ahora veamos el muestreo por conglomerados. En este muestreo se divide la población en distintos conglomerados y se toman al azar algunos individuos de cada uno de ellos. Por lo que entiendo sería algo así. Para elegir la muestra de mis vecinos, divido a los 90 en 3 grupos de 30. Selecciono aleatoriamente a 10 números de cada grupo y de esta manera tendría a los 30 individuos de nuestra muestra. ¡Excelente! Así se hace un muestreo por conglomerados. Entonces, en el aleatorio simple se elige del total de los 90 a 30 al azar, por sorteo. Luego, en el sistemático, elijo al que está en la posición 3, la 6, la 9 y así hasta el que está en la posición 90 en mi lista ordenada alfabéticamente. Y tercero, en el estratificado los separo tomando alguna característica como el sexo y elijo al azar 15 hombres y 15 mujeres. Por último, en el de conglomerados los separo también en grupos, pero en vez de elegir siempre al tercero, elijo al azar. Exactamente, Rodrigo. Así son los muestreos probabilísticos. ¡Genial! ¿Cómo serían los no probabilísticos? Bueno, los muestreos no probabilísticos son aquellos en los que no conocemos la probabilidad de que un elemento de la población pase a formar parte de la muestra, ya que la selección de los elementos depende en gran medida del criterio o juicio del investigador. Normalmente, estos métodos se utilizan en estudios exploratorios o intencionales y los más utilizados son 3. Muestreo por conveniencia, muestreo discrecional y muestreo por cuotas. O sea que estas muestras no se seleccionan al azar, sino a criterio del investigador. O sea, yo mismo elijo según mi criterio a quienes incluyo en mi muestra de 30. Así es, tú lo seleccionas. ¡Soy un seleccionador! Como Gareca. Algo así, porque la idea también es formar la selección más apropiada para tus fines. Dentro de los muestreos no probabilísticos tenemos muestreo por conveniencia. Aquí el investigador decide qué individuos de la población pasan a formar parte de la muestra en función de la disponibilidad de los mismos. Proximidad con el investigador, amistad, etc. ¡Eso es amiguismo! Pero bueno, estamos hablando de resolver una encuesta, no hay ninguna injusticia en este caso. No, aquí el único que se beneficia eres tú, pues facilitarás la obtención de datos de los individuos que selecciones. Datos que me ayudarán a desarrollar mi plan de vida saludable para todos. Así es. También tenemos el muestreo discrecional. La selección de los individuos de la muestra es realizada por un experto que indica al investigador qué individuos de la población son los que más pueden contribuir al estudio. Ah, ya. Esa es una selección con asesoría de algún experto. Sí. Y finalmente tenemos el muestreo por cuotas. Si se conocen las características de la población a estudiar, se elegirán los individuos respetando siempre ciertas cuotas por edad, género, zona de residencia, entre otras que habrán sido prefijadas. Este tipo de muestreo es muy utilizado en las encuestas de opinión. ¡Ah, claro! Por eso en las encuestas de opinión siempre hay un detalle dependiendo de estas características, como género o nivel socioeconómico. Entonces, esas son las opciones de muestreo que tenemos. Así es, Rodrigo.
Ahora hay que ver cuál sería la más conveniente para tu estudio de hábitos de vida saludable en tu condominio. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Lamentablemente, profesor, no tengo la lista completa de las 90 personas que viven en los alrededores. ¿Qué hago? Mira, ya que no cuentas con una lista que te sea útil, pero conoces a alguno de tus vecinos, quizás te convenga hacer un muestreo no probabilístico. ¿Conocerás por lo menos a 30 vecinos? Creo que sí. Elijamos el muestreo no probabilístico por conveniencia. ¿Qué les parece? Así será mucho más sencillo. Tanto ustedes como yo decidiremos qué individuos de la población formarán parte de la muestra. Buscaré entre mis contactos del celular a todos los vecinos que tenga y como ellos conocen o viven con otros vecinos, podrán ayudarme a llegar al número de 30 individuos encuestados. Muy bien, Rodrigo. Ya estamos listos para los siguientes pasos de nuestra investigación. La definición de las variables y la elaboración de la encuesta para la recolección de datos. ¡Definamos las variables! Recordemos que en los programas anteriores sobre la discriminación trabajamos con variables cualitativas. Esta vez trabajaremos con las variables cuantitativas. Usaremos ambas, Rodrigo, ya que tanto las variables cualitativas como las variables cuantitativas discretas nos ayudarán a tener un panorama más completo. Ahora, elaboremos la encuesta. Hay que tener siempre en cuenta la meta del estudio y cumplir con todos esos objetivos. Entonces, ¿cómo iniciaríamos la estructura de la encuesta? Ya sé. Primero, ponerle un título. La nombraré Estudio sobre prácticas de vida saludable. Muy bien. Luego habría que poner una pequeña introducción. Ahí debe mencionarse el propósito de la encuesta. Yo pondría... La presente encuesta tiene como propósito recoger información sobre las prácticas de vida saludable que llevan las personas. Y, aunque esta encuesta es anónima, les solicitaremos a las personas que indiquen si son del sexo femenino o masculino, así como su edad. Y para cerrar esta parte de introducción, les explicaremos que deben marcar con una X la respuesta que crean conveniente para cada una de las preguntas con total sinceridad. Ahora sí, pasamos a elaborar el cuestionario. ¿Qué le parece, profesor Emerson? Excelente. Parece que ya has hecho una encuesta antes. ¿Cuál sería la primera pregunta? Ya que el tema que me preocupa es mejorar los hábitos de salud, debo empezar preguntando. ¿Qué tan importante es este tema para los encuestados? Entonces mi primera pregunta sería, ¿te preocupas por llevar hábitos de vida saludable? Con 3 posibles respuestas. Sí, lo intento y no. Muy buena pregunta inicial. Para la segunda pregunta podrías apuntar a un tema más específico, como las comidas, que es un tema muy importante en el tema de la salud. Sí, mi segunda pregunta sería, ¿mantienes un horario regular de comidas? Y la respuesta sería dicotómica, es decir, con 2 opciones. Sí y no. Muy bien. Otro punto importante que va de la mano de la alimentación es el tema de la hidratación. Por ello, mi pregunta número 3 sería, ¿cuántos vasos de 250 mililitros de agua bebes al día? Para ello, creo que deberíamos establecer varios valores. La primera opción sería 3 vasos, luego 4, luego 5, 6, 7 y finalmente 8 vasos. Muy bien. Ahora podemos dirigir la siguiente pregunta al tema de la actividad física. Así es, profesor, y ya con eso cerraría mi última pregunta. Esta sería, ¿cuántas veces a la semana te dedicas a realizar una actividad física? Y podemos colocar varias opciones de respuesta. No realizan actividades físicas en la semana, 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, 5 veces a la semana y 6 veces a la semana se dedican a realizar actividad física. Buen trabajo, Rodrigo. Ahí tienes tu encuesta lista. Así es.
2 preguntas recogen información cualitativa y 2 son de variables cuantitativas. Con la encuesta ya estructurada y con el tipo de muestreo a aplicar definido, vas a poder realizar otra excelente encuesta. Gracias, profesor Emerson. Veamos si han quedado algunas dudas en las chicas y chicos de primero de secundaria. A ver. Primera pregunta. Me llamo Chile Lamayenque y envío este video desde Arequipa. Gracias por un nuevo programa de encuestas. Me gustan mucho estos programas, pero quería pedirles si pueden hacernos un ejercicio para diferenciar mejor las variables cuantitativas de las cualitativas. Por supuesto. Hagamos un ejercicio muy simple y claro. Vean este cuadro. Vemos que los valores de la variable número de botellas en un almacén pueden ser 60 botellas, 134 botellas, etc. Estos valores son numéricos, 60 o 134, por lo tanto es una variable cuantitativa. El peso de cada miembro de un salón también está dada en valores numéricos, por ejemplo, 55 kilogramos, 56 kilogramos, 49 kilogramos, etc. Por lo tanto es una variable cuantitativa. Los equipos de fútbol preferidos están dados por los nombres de cada equipo, por lo tanto son valores no numéricos. Entonces estamos refiriéndonos a una variable cualitativa. De igual manera sucede con los platos favoritos. Tenemos por ejemplo papa a la huancaína, rocoto relleno, etc. que son valores no numéricos y por lo tanto son variables cualitativas. El cuadro se vería de la siguiente manera. Muchas gracias, profesor Emerson González. Ahora empezaré a contactar a los vecinos que conozco para realizar mi encuesta. El primer paso ha sido cumplido. Gracias, como siempre. Seguro este será un trabajo muy bueno y productivo como el anterior, pero sobre todo muy saludable. Así es. Hasta el próximo programa. Muy bien. Empezaré a escribirle a todos los vecinos. Empecemos por el tío Willy. Él de hecho que se apunta. Es bien deportista y siempre ha cuidado bastante su salud. ¿Mensajeando al tío Willy? ¿Al de la bodega? Dile que te regale un bidón de agua, que a partir de ahora vas a necesitar mucha hidratación. Ya te dije que me voy a tomar esto de la salud muy en serio. Y ya está. Ya le escribí al tío Willy. Ahora me pondré a hacer ejercicios. Y ustedes en casa ya saben cuál es su reto. Realizar esta encuesta a 30 individuos de su familia o comunidad. Pero sobre todo, empezar a tener una vida más saludable.